Balance COVID con Mauricio Rodríguez. Doctor Mau, qué gusto saludarte. Teníamos varias semanas sin coincidir por acá. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luisa? Un gustazo, oye, de nuevo. Muchas gracias. Todo mío, doctor. Y además con estas buenas noticias, o por lo menos parece que tenemos un buen panorama, como pocas veces en los últimos años en nuestro país. Nos has insistido mucho en el tema del cubrebocas y vemos ahora a jueces, no doctores ni doctoras, no los CDCs en Estados Unidos, tomando cartas en el asunto. ¿Qué significa esto para allá y para nuestro país, que está pegadito? Sí, bueno, primero contrastar, ¿no? La inmensa diferencia en el nivel de la discusión. O sea, allá los padres de familia exigen a las autoridades educativas de los condados para que no pidan cubrebocas en las escuelas. Los transportistas, el personal de salud, hay mucho personal de salud que no se quiere vacunar, policías, bomberos que no se quieren vacunar, transportistas que no quieren usar cubrebocas, y ahora esta medida que dicen que no es obligatorio el cubrebocas en el transporte público, y todos lo celebran como si fuera una molestia. Claramente para ellos sí lo es, ¿no? Pero no se están dando cuenta que justamente ahí es donde le van a abrir la puerta a los contagios, ¿no? Esto nos pone en riesgo a todos, porque pues imagínate la cantidad de vuelos que tenemos, todo el intercambio que tenemos, y no se dan cuenta que hace pocas semanas había varias aerolíneas que tenían aviones detenidos, vuelos retrasados, porque no había personal suficiente por los contagios que había entre el personal. Entonces, no termina de entenderse cómo es que pues toman estas medidas, ¿no? Claramente no es lo correcto. En los espacios cerrados hay que seguir utilizando el cubrebocas. No pasa nada, no es ninguna molestia para nadie, y así es como nos vamos a poder proteger. Ahorita estamos, me extiendo tantito, Luisa, estamos en un momento en el que ya se va a ver ya detalles más locales de los manejos de las epidemias que van a tener impacto importante ya hacia el interior de los países, ¿no? O sea, México, por ejemplo, ahorita no hay actividad epidémica, y en parte es por la vacunación, por el respeto al uso del cubrebocas, porque ya nos dio muchísimo COVID, ¿no? Entonces hay que ir viendo cuál es el impacto de esto. Esperémoslo en un par de semanas, seguramente va a haber algo. Pero esto es muy importante, doctor, porque tú has hecho mucho énfasis en que las decisiones se tomen desde la ciencia y no desde la política o, bueno, hasta la publicidad, ¿no? A 2 años de pandemia seguimos usando tapetes sanitizantes. Hay lugares hasta con estos como arcos de spray que ya sabemos que no funcionan. En países como China, confinamientos otra vez forzados, aquí quitando la relajación de cubrebocas, es decir, seguimos tomando decisiones desde donde no se tienen que tomar. Te lo ligo con otro tema, esto, porque la vacunación de niñas y niños en nuestro país ha sido de amplia discusión. Juezas y jueces insistían en que ya se tenía que vacunar a las infancias, que por supuesto es el escenario ideal, pero cuando no teníamos vacunas pues no se podía, porque la epidemiología no funciona así. Ahora es otro panorama, entonces otra vez que la ciencia sea quien decide, no políticas ni políticos, menos las empresas. Y bueno, parece que ya ahora sí la ciencia nos indica que estamos en ese punto. Sí, estamos entrando a ese territorio de la vacunación en infantes, pero ahora nos damos cuenta de la otra realidad que no podemos hacer a un lado, y es que no hay vacunas para esas edades. Pfizer te va a poder entregar unas poquitas, ahorita decían en el segundo trimestre del 2022. COVAX ni siquiera la tiene en su catálogo, ni siquiera tiene asignado el rol de distribución de esta vacuna para infantes. Entonces, imagínate lo que se va a tardar eso, y básicamente es porque el interés económico tampoco está detrás de esa vacuna, porque la vacuna que se necesita, la vacuna que lleva la prioridad, es la de los adultos. Por eso todas las otras vacunas no han venido a México a registrarse, porque no es tan urgente como las de adultos, ¿no? Entonces, estamos entrando ahora a este nuevo escenario. Esperemos que más vacunas para infantes vengan a buscar el registro a México para que podamos tener, aunque sea más de una opción, porque de lo contrario, pues va a ser muy lento. Y lo que creo que no han terminado de dejar claro es la vacunación en infantes. Esperemos que empiece con los más vulnerables otra vez, como siempre ha sido, ¿no? Entonces, también hacer mucho énfasis en eso para que se le dé prioridad a las pocas dosis que lleguen, que empiecen a vacunar a los de 5 a 11 que tengan comorbilidades o enfermedades predisponentes. Sí, sin duda. Creo que este sí es el plan, ¿no? Al menos es lo que se ha dejado
ver si es que funciona conforme al plan nacional y no, insisto, con decisiones judiciales, que bueno, ya será parte de otro análisis. Doctor, en este mismo tono de las vacunas a la infancia hay pues siempre campañas de información y desinformación sobre algunas, ¿no? Se exalta muchísimo algunas, particularmente las estadounidenses, y a veces se descalifica las otras. Se mencionó la cubana esta mañana en la conferencia matutina. Cuba tiene una reputación de décadas de ser excelente en avances médicos. Su población, es la viva prueba, ¿no? Durante esta pandemia, sus brigadas y demás. Pero veo ya muchos médicos y médicas diciendo, bueno, es que la vacuna cubana quizá no sea una opción. ¿Por qué sí o por qué no, doctor? Bueno, hay una descalificación a priori de muchos y también hay como un deseo de inclusión de la vacuna cubana también a priori, ¿no? No olvidemos que no importa de dónde venga la vacuna, va a tener que mostrar la información clínica del desarrollo clínico y todo el dossier que se necesita para los trámites regulatorios, y que la COFEPRIS los debe de revisar y va a convocar a su comité de expertos externos y tienen que revisar toda esa información, y solo si ellos deciden, pues entonces se les puede dar la autorización para uso de emergencia. Cuba tiene una inmensa tradición de biotecnología y de autosuficiencia prácticamente para la producción de vacunas y de biológicos. Estas vacunas pues han demostrado tener calidad, tener eficacia, ser seguras. Entonces, pues si se integra toda esa información y se presenta a la autoridad mexicana, pues que la autoridad mexicana la evalúe en consulta con sus expertos para ver si se puede o no utilizar, y también si está en capacidad de producir y de tener disponible esta vacuna, que ese es el otro tema, ¿no? Las otras vacunas, pues, el problema es la capacidad de producción, que no hay mucha vacuna disponible. Y eso nos conecta, doctor Mau, para cerrar con el otro tema importantísimo de la conferencia matutina de hoy, la urgencia de que México sea nuevamente una, no sé si potencia, pero bueno, por lo menos autosuficiente en la producción de sus vacunas, las vacunas que necesita. No solo contra la COVID, hablaba el canciller Ebrard de otras vacunas también. ¿Qué panorama vislumbras en ese sentido? Habló él de una década, ¿no? Sí, de hecho este punto es muy importante porque son proyectos que trascienden a las administraciones, ¿no? Si empezaran ahorita un proyecto, no lo termina esta administración. Entonces, tiene que haber ese compromiso, tiene que haber ese blindaje administrativo y jurídico para que el proyecto pueda continuar. Lo que ha pasado en los años previos con las administraciones previas, incluso con esta misma, es que cuando entran los nuevos cambian y quitan y ponen y dicen que sí y que no. Y los proyectos que llevaban muchos años o que necesitaban muchos años se caen. Entonces, lo mejor sería hacer estas asociaciones públicas, privadas, de instituciones de educación, de empresas que estén interesadas y de todas las partes del gobierno involucradas, para poder consolidar cuando menos 2 o 3 vacunas para que en el transcurso de unos años empiece a avanzarse en la producción aquí local, porque tampoco es cosa fácil empezar a montar cadenas de producción aquí en el país. Entonces, hay que aprovechar esta experiencia que ya se tuvo con la vacuna de COVID, hay que aprovechar toda la experiencia que ya se tiene en el país, y se necesita sembrar proyectos que vayan a ser respaldados durante mucho tiempo sin que le quiten la mano el dedo del renglón, ¿no? Porque eso es lo que termina con esos proyectos, ¿no? Entonces, esperemos que esto sea el inicio de un proyecto de este tipo, y que convoque a los mejores y que avance y empiece a tener resultados en la autosuficiencia de vacunas en México. Ay, pues ojalá que sí. Doctor, para cerrar, cuartas dosis en 30 segunditos, porque acabo de ver que habíamos pactado hablar al respecto, importantísimo, sí, y no lo hemos tocado. Y te escuchamos también en Hipócrates 2.0, perdón. Sí, Luisa, gracias. También lo de las cuartas dosis empieza a ser ya como mucho ruido. Las cuartas dosis hasta ahora, que sería como el segundo refuerzo, no necesariamente es la cuarta dosis, para algunos sería la tercera, ¿no? Pero el segundo refuerzo solo se necesita en personas de riesgo elevado, personas vulnerables, mayores de 60, personas con comorbilidades. En esas hay que concentrar ahorita lo que están llamando las cuartas dosis, que el nombre correcto sería el segundo refuerzo, y mientras tanto completar esquemas, poner el primer refuerzo. Ya daban hoy los números también de muchísima gente que todavía no se había vacunado. Los adolescentes, llevamos una cobertura muy baja en adolescentes, entonces necesitamos avanzar en eso
y que la gente que tenga un riesgo particular evalúe si se pone la cuarta dosis o su segundo refuerzo y se vacune. A propósito de esto y más, vamos a estar hablando en Hipócrates 2.0 y a las 6 de la tarde. Vamos a hacer el programa en vivo, situación actual y perspectivas con el doctor Samuel Ponce de León. Esperamos que nos acompañe en Radio UNAM a las 6 por el 96.1. Luisa, muchísimas gracias. Por allá nos escuchamos. Otro abrazo de vuelta. Gracias, doctor Mauricio Rodríguez. Vuelta al mundo.